Pues como os anunciamos, en esta rueda de prensa, en esta comparecencia, vamos a presentar la moción que Izquierda Unida ha presentado para su debate en el próximo pleno del Ayuntamiento de Albacete para este jueves. Y la moción pretende que o bien se paralice, digamos, la reforma del Estatuto de Autonomía que ha emprendido la presidenta Cospedal, o bien esa reforma se someta a un referéndum vinculante de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Este es el sentido de nuestra moción y bueno, pues vamos a explicaros los principales argumentos. También plantear que esta es una iniciativa que surge desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha y que se ha presentado ya en otros ayuntamientos, en la Diputación Provincial de Guadalajara también, y bueno, pues que forma parte, digamos, de una iniciativa que se está desarrollando desde la organización regional bueno, para denunciar lo que entendemos que es un retroceso democrático el emprendido por la presidenta Cospedal al pretender pues, limitar el número de diputados junto con otras cuestiones que son el motivo fundamental de la reforma del Estatuto que se plantea. Bien, entre los motivos y los antecedentes que llevan a plantearnos esta moción, pues está la referencia a esa reforma emprendida hace unas semanas por el Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, planteando bajar el número de diputados en las Cortes regionales y dejándolo en una horquilla de 25 a 35 en el conjunto de las 5 provincias. Lo que se plantea para poder llevar a cabo esa rebaja en el número de diputados de las Cortes regionales es reformar el Estatuto de Autonomía. La ley electoral en Castilla-La Mancha ha sido siempre un elemento de discordia y Izquierda Unida viene denunciando desde hace varios años que de alguna manera pues, las distintas reformas se han intentado hacer para beneficiar al gobierno de turno, ¿no? En su momento, pues, Izquierda Unida también denunció algunas de las reformas emprendidas por el Partido Socialista cuando gobernaba en la región y en particular interpuso en el 2007 un recurso a la reforma que pretendía que Cuenca eligiera más diputados que Guadalajara, a pesar de tener menos habitantes, y en este sentido pues, a Izquierda Unida se le dio la razón por parte del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado que pusieron, digamos, la alarma entre que se perdía proporcionalidad entre los votos y los representantes, lo cual ponía en peligro el pluralismo político como principio constitucional vigente. Bien, pues en aquel momento digamos que esa iniciativa fue de barrera, fue una iniciativa que Izquierda Unida denunció y que además pues, luego se revirtió en la medida, ¿no? En mayo de 2012, cuando ya el Partido Popular gobierna en Castilla-La Mancha, el gobierno de Cospedal promovió una reforma planteando que más diputados era más democracia y elevó el número de diputados de 49 a 53. Es decir, ahora mismo se está corrigiendo a sí misma con esta reforma que pretende, si en aquel momento más diputados es más democracia, y entendemos que sí, que da más lugar a que se representen las distintas opciones políticas, pues ahora se desdice de aquel planteamiento cuando lo que plantea es hacer una reducción muy drástica del número de diputados. Actualmente, el planteamiento que ha llevado a cabo Cospedal, que entendemos que es un planteamiento muy populista, pues es plantear que toca recortar a los políticos y plantea que se eliminen el número de diputados, así como se han eliminado también ya las retribuciones, los sueldos de los diputados, eliminando la dedicación exclusiva y planteando solo la remuneración por las actuaciones, ¿no? Por las dietas, por las asistencias a las sesiones. Nosotros tampoco estamos a favor de esa eliminación porque entendemos que se limita la representatividad política y además se limita la oportunidad de que cualquier persona pueda ser un cargo político elegido por los ciudadanos. Cospedal lo que pretende es sustituir representantes políticos por cargos públicos de su libre elección y de hecho lo que ha
concretado en estos años de gobierno ha sido que los cargos elegidos directamente en el gobierno regional han crecido en un número muy importante y, por ejemplo, el presupuesto dedicado a cargos de libre elección en el año 2011 era de 36 millones de euros, un año de transición entre los dos gobiernos, socialista y popular en Castilla-La Mancha, pero en 2012 se pasó a 68 millones de euros presupuestados para los cargos de elección directa y a 56 en 2013. Es decir, Cospedal lo que ha hecho a cuentas es sustituir el dinero que se destina desde el gobierno regional en lugar de representantes políticos elegidos directamente a los cargos públicos, a su staff, a su equipo de asesores o de cargos de libre designación. Y nosotros también nos hemos opuesto a la eliminación del salario a los diputados regionales, cuestión que también ha sido a su vez censurada por la Unión Europea porque se vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local y en todo caso porque coincidimos en que se genera la expulsión de la clase política, de los representantes de los grupos sociales más desfavorecidos. Es muy difícil que un trabajador, una trabajadora que tiene que ganarse la vida en un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia, además pueda ejercer un cargo político, tenga la libertad de ir un día o dos a la semana a las Cortes Regionales a reunirse en las comisiones en las que trabaja. Eso no está al alcance de la mayoría, está solo al alcance de esos asesores nombrados por libre designación, nombrados a dedo, o, pues en fin, de gente con más recursos, es decir, hay una desigualdad de oportunidades en el acceso a la representación política con las medidas que Cospedal está poniendo en marcha. Además de esta desigualdad de oportunidades, de esta limitación, digamos, al acceso a la política de las clases populares, de las clases trabajadoras, también entendemos que se altera la voluntad ciudadana cuando se merma el número de diputados, porque va a ser mucho más difícil que opciones políticas minoritarias, pero con un peso importante en la intención de voto, como es el caso de Izquierda Unida actualmente, pero no solo de Izquierda Unida, también de otras fuerzas políticas, puedan acceder a la representación, puedan acceder a un cargo público, puedan conseguir un acta de parlamentario o parlamentaria. Entendemos, por tanto, que esta reforma que pretende llevar a cabo Cospedal, la reforma del estatuto, es una excusa para poder disminuir el número de diputados y para poder hacer un blindaje al bipartidismo, un seguro de vida, de permanencia en la política y en el poder de su partido o en todo caso de los dos partidos mayoritarios que se han alternado en el gobierno de España y en el de Castilla-La Mancha, que de manera más reciente, ¿no? Y va totalmente en contra de lo que debería de ser una auténtica regeneración política y democrática que necesita Castilla-La Mancha y que necesita el conjunto del país. Los mensajes que la ciudadanía está dando en las calles, en el sentido de que no se consideran representados por los políticos, por la desafección, digamos, a la política que hay actualmente, es una contestación a la corrupción y a la imposición de unas prácticas políticas que están produciendo medidas en contra de los intereses de la mayoría. Y nosotros entendemos y estamos de acuerdo con esa contestación y con ese cuestionamiento, no de las fórmulas democráticas, desde luego, sino el cuestionamiento digamos, de la mayoría de los políticos realmente existentes o de las formas de permanencia en la política que cada vez están más en cuestión, ¿no? En las últimas semanas, pues yo creo que los datos sobre la corrupción política, hasta dónde ha llegado, incluso en el caso del gobierno de Castilla-La Mancha, pues también en lo que afecta a Cospedal como secretaria general del Partido Popular, pues hay un cuestionamiento muy claro de con qué dinero se hizo la campaña electoral, con qué recursos se consiguieron esos apoyos electorales que han dado la mayoría absoluta al Partido Popular en distintos ámbitos. Y bueno, pues esa falta de transparencia, esa corrupción galopante, en fin, esos políticos pagados, untados, como se suele decir en el lenguaje común, es lo que la ciudadanía está cuestionando, ¿no? Eso no tiene nada que ver con limitar el número de representantes elegidos democráticamente, ni limitar la posibilidad de que distintos sectores sociales o distintas fuerzas políticas puedan acceder a los cargos representativos. Por tanto, entendemos que esta reforma es una involución democrática, claramente,
es un blindaje al bipartidismo y pretende dar continuidad al gobierno de Cospedal y en fin, pretende, digamos, blindar o asegurar una continuidad del Partido Popular en el gobierno regional. Ataca las normas básicas de la democracia o el principio básico democrático de una persona, un voto, y limita e impide la representación proporcional de la ciudadanía, tratando de consolidar un modelo político que está cuestionado y que está en decadencia. Es, por tanto, una reforma que se hace con un interés muy partidista, aprovechando pues, esa contestación a la clase política, aprovechando también la crisis económica y la necesidad de controlar el gasto público, pero utilizando estas excusas, como en tantas otras medidas, pues para producir un blindaje ideológico y para producir unos efectos que favorecen claramente al Partido Popular. El Partido Popular esconde las intenciones políticas de continuidad en el gobierno y en el poder en la excusa del ahorro económico. Como entendemos que es una reforma que se hace a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de los verdaderos intereses generales y digamos, va en contra de lo que puede ser profundizar en la democracia y profundizar en una gestión transparente que es como entendemos que debe ser la política a favor de los intereses de la mayoría, nosotros lo que estamos planteando es que en todo caso, si se lleva a cabo, se lleve a cabo con un referéndum vinculante, pidiendo la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues nuestra campaña, nuestras mociones en los ayuntamientos, nuestra voz desde los cargos públicos y políticos que tiene Izquierda Unida van en ese sentido, en pedir que o bien la reforma revierta, se produzca una reforma por consenso en otro sentido, y o bien se plantee un referéndum vinculante, se pida opinión a la ciudadanía y lo que la ciudadanía opine pues sea lo que se lleve realmente a la reforma del estatuto y a la reforma de la normativa electoral. Y bueno, pues esos dos puntos son los acuerdos que pedimos al Pleno del Ayuntamiento de Albacete que apruebe el próximo jueves: retirar la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por entender que es un retroceso democrático, o bien de continuar adelante, pues someter la propuesta a referéndum vinculante de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha.